En esta lección vamos a darte una idea importantísima que te va a ayudar a tener una carrera de éxito en el mundo de la inteligencia artificial y que te va a ayudar a entender la importancia enorme que tiene la segunda parte de este programa. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la evolución de la inteligencia artificial desde la creación de esta disciplina. En segundo lugar, vamos a analizar el momento y los motivos por los que en un momento dado hablamos de la universalización de la inteligencia artificial. Y en tercer lugar, vamos a explicar por qué a nuestro juicio las aplicaciones LLM están en el centro de la revolución de la nueva inteligencia artificial. Y ahí es donde vamos a darte una idea que es importantísimo que te lleves contigo. La inteligencia artificial, fijaros que incluso el nombre de la inteligencia artificial ha pasado por varias etapas. A pesar de que parece una disciplina muy moderna y muy nueva, lleva con nosotros muchas decenas de años. Y por motivos curiosos, por el hecho de que durante muchos ciclos la inteligencia artificial no ha cubierto sus expectativas, se le ha ido cambiando el nombre. Porque, por así decirlo, los científicos se avergonzaban de utilizar un nombre que había decepcionado las expectativas que la sociedad tenía puestas en lo que llamaban inteligencia artificial. Y por eso en un momento dado empezaron a utilizar otros nombres como Machine Learning o Deep Learning, etc. Es muy importante entender que hay una continuidad entre todos estos escalones hasta llegar a lo que hoy conocemos popularmente como inteligencia artificial, que en realidad es la nueva inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa, para entendernos lo relacionado con ChatGPT y las tecnologías en su órbita que estudiaremos con más profundidad a continuación. Pero para entendernos, el primer escalón de la inteligencia artificial se llamó Machine Learning y veremos pronto en qué consistía. Básicamente fue un cambio de paradigma en lo que podríamos llamar la conversación entre el hombre y la máquina. Hasta ese momento, el hombre le daba instrucciones muy precisas a una máquina para que la máquina hiciera lo que el hombre quería. Cuando hablo de máquina me estoy refiriendo a los ordenadores. Para que un ordenador realizara una tarea, le teníamos que dar una lista de pasos muy detallados. Y de hecho, ahora mismo la mayoría de los programas de software todavía funcionan de esa forma. Son un poco como recetas de cocina. Pues primero añades el arroz, luego le pones aceite, luego le pones un poco de sal, patatín y patatán, ¿no? Esta forma de dar instrucciones era la forma tradicional de comunicarnos con los ordenadores. Hasta que hace ya varias decenas de años, con el invento, la creación de lo que se llamó Machine Learning, el aprendizaje máquina, se cambia el paradigma o se cambia la forma de comunicarnos con el ordenador. Y en lugar de decirle, mira, para cocinar una paella tienes que seguir estos 8 pasos, 1, 2, 3, 4, tal. Lo que hacemos ahora, el Machine Learning precisamente, lo que implica es que tú le vas a enseñar la paella a la máquina y la máquina va a deducir cuál es el proceso que necesita para crear otra paella, ¿vale? Digamos, esto no se hace lógicamente cocinando paellas, sino muchas veces se hace con muchos datos y con muchos números, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que podemos decirle a un ordenador es, mira, pues aquí tienes un ejemplo de el precio de una casa en función de sus metros cuadrados, de la localización donde está, de los años de antigüedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en función, yo le puedo dar
mandar 1 millón de ejemplos a un ordenador y un ordenador finalmente empieza a encontrar patrones. Bueno, pues muy bien, ya sé que si una casa tiene tantos metros cuadrados y está en esta zona y tiene estos años de antigüedad, su rango de precio va a estar entre tanto y tanto. De manera que una vez que la máquina ha hecho ese proceso de aprendizaje, si yo le doy los datos de una casa que desconoce, ya es capaz de decirme el precio estimado de mercado. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llamó Machine Learning y de hecho se ha utilizado durante muchos años en muchas aplicaciones, entre otras los portales de búsqueda de casa. En un momento dado, el Machine Learning se cruza con la explosión de Internet. Y Internet, a efectos de la inteligencia artificial, ha supuesto una explosión de datos. Resulta que con tantos millones de personas navegando por Internet y manejando datos e introduciendo datos, los científicos de Machine Learning o los ingenieros de Machine Learning se encuentran con una realidad en la que el número de datos que pueden manejar se ha multiplicado por millones de veces. Y como tienen muchísimos más datos con los que trabajar, las aplicaciones de Machine Learning se hacen mucho más precisas. Porque si yo le doy 1 millón de ejemplos a un ordenador, va a aprender mucho mejor que si yo le doy solo 1000 ejemplos, ¿no? Con eso y con toda una serie de innovaciones técnicas como las llamadas redes neuronales y las tarjetas gráficas o GPUs, fueron una innovación muy curiosa porque inicialmente eran unas tarjetas que se utilizaban para las consolas de videojuegos, pero por una de esas casualidades de la vida se identificó que funcionaban muy bien para procesar grandes cantidades de datos y se empezaron a utilizar para lo que era el Machine Learning. Bueno, el Machine Learning, cuando empieza a funcionar con millones y millones de datos, se cambia el nombre y se empieza a llamar Deep Learning, que básicamente es lo mismo que Machine Learning, pero con muchísimos más datos y por lo tanto con un proceso de computación muchísimo más caro y muchísimo más complejo. Y el paso definitivo para pasar desde esta vieja inteligencia artificial a lo que hoy llamamos la nueva inteligencia artificial se produjo hace muy pocos años con la creación de los transformers. Los transformers es la tecnología que permite crear, entre otros, ChatGPT y muchas otras tecnologías parecidas. Y en resumen, lo que hace la innovación de los transformers es que la inteligencia artificial empieza a ser creativa, empieza a crear cosas como contarnos un cuento, cómo crear una imagen a partir de una descripción, cómo escribir una poesía, etcétera. Es decir, ya no estamos sintetizando datos, sino que está creando cosas como si fuera un artista, ¿no? Y es en este momento, por eso es por lo que en la transparencia anterior os ponemos que el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 podría considerarse como la fecha oficial de la nueva era de la inteligencia artificial. El lanzamiento de ChatGPT en realidad es ChatGPT 3, ya era, diríamos, un modelo avanzado, pero ese pistoletazo de salida lo que supone es como una presentación en público, como una puesta de largo de la inteligencia artificial generativa, lo que nosotros llamamos la nueva inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con las aplicaciones LLM, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay una evolución de toda una disciplina que hasta hace muy pocos años estaba prácticamente recluida en los departamentos de investigación de las universidades. Hace relativamente pocos años se empezó a introducir en algunas empresas también las aplicaciones prácticas, pero sobre todo era una disciplina muy teórica, muy de investigadores. Pero ha sido ahora, y especialmente en los últimos 2, 3, 4 años, cuando ha tenido una fuerza enorme la aplicación práctica de las nuevas soluciones de inteligencia artificial. Por lo tanto, en este momento podemos hablar de que se ha iniciado una nueva era de universalización de la inteligencia artificial. ¿Recuerdas a finales de los años 90, principios de los años 2000, cuando Internet
pasó de ser una cosa que utilizaban 3 investigadores a una cosa que utilizaba absolutamente todo el mundo, no solamente en el mundo empresarial, sino en el mundo cotidiano, la vida cotidiana, el ocio, etcétera. La universalización de Internet fue aquello. Pues nosotros estamos ahora al principio de una era que podríamos llamar de universalización de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tras el lanzamiento de ChatGPT, nos hemos dado cuenta de que la nueva inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, vale para todo, para todo. No para el 100% de las cosas, porque verás que hay empleos, que hay empresas, etcétera, en los que ahora mismo no se van a ver afectados, pero fijaros que Elon Musk, por ejemplo, cuando le preguntan, o el CTO, que es la persona con más conocimiento técnico de la empresa OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, cuando les preguntan cuántos empleos va a sustituir la inteligencia artificial a medio plazo, los dos coinciden en lo mismo. Los dos coinciden en que la inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de sustituir a todos los empleos y que su idea de futuro es un sitio en el que trabajaremos si queremos, porque no necesitaremos trabajar. Hasta ese punto consideran que la inteligencia artificial generativa va a tener impacto en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Por lo tanto, hemos empezado una época en la que todo va a cambiar como consecuencia de la inteligencia artificial generativa o la nueva inteligencia artificial. Por lo tanto, estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado para aprovechar esta gran oportunidad. Muy importante, por lo tanto, recordar que antes del lanzamiento de ChatGPT, las aplicaciones de inteligencia artificial se centraban en soluciones basadas principalmente en datos o en imágenes, eran sistemas de recomendación, análisis predictivo, clasificación de imágenes, etcétera. Eran cosas importantes, pero fue tras el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 cuando se pone de relieve el verdadero potencial de las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa y especialmente de las aplicaciones basadas en lenguaje, lo que nosotros llamamos aplicaciones LLM. Ya veremos lo que son los LLM y las aplicaciones, lo iremos viendo. Pero lo que se ve en ese momento es el potencial de estas aplicaciones en prácticamente todas las actividades, iniciándose así lo que podríamos llamar la era de la universalización de la inteligencia artificial. Y por lo tanto, las aplicaciones LLM se convierten en el centro de esta revolución. Y por eso es tan importante la segunda parte del programa. Y ahora voy a darte la idea más importante de esta lección, que es muy importante que te quedes con ella. Igual que todas las actividades humanas tienen su origen en el pensamiento, las aplicaciones LLM tienen el potencial de convertirse en el origen de todas las actividades de inteligencia artificial. Estén estas basadas exclusivamente en soluciones de lenguaje o en soluciones multimodales o híbridas. ¿Qué es lo que es importantísimo que te quedes de esta lección? Que es que igual que el pensamiento está en el origen de todas nuestras actividades, cada vez que queremos hacer algo, algo poco valioso o muy valioso, nuestro primer proceso es el pensamiento. Primero pensamos y luego actuamos. Este pensamiento en el mundo de la inteligencia artificial son las aplicaciones LLM. Las aplicaciones LLM se van a convertir en el origen de todas las actividades de la nueva inteligencia artificial. Ojo, no solo en las aplicaciones puras LLM, también en lo que se llaman las aplicaciones multimodales, es decir, las aplicaciones en las que hay una parte de lenguaje, otra parte de imagen, otra parte de vídeo, etc. Y en lo que se llaman las aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas son aplicaciones de software tradicionales en las que estamos metiendo también una parte de aplicación LLM para que haga una parte del proceso. Por lo tanto, como verás, vas a aprender la piedra filosofal de toda la revolución de la inteligencia artificial que viene. Por lo tanto, podemos decir que aprender a desarrollar aplicaciones LLM te va a poner en la posición
más valiosa del mercado de la inteligencia artificial. Para resumir, en esta lección hemos visto cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial desde sus inicios, cómo hemos entrado en la era de la universalización de la inteligencia artificial y cómo las aplicaciones LLM que aprenderás en la segunda parte de este programa están justo en el centro de esa revolución. En la próxima lección vamos a pensar un poco en ChatGPT en relación con las aplicaciones LLM. Vamos a responder a dos preguntas. Si ChatGPT es también una aplicación LLM, ¿qué diferencias hay entre ChatGPT y las aplicaciones LLM? Muy importante también tener muy claro lo que vamos a ver en la siguiente lección, porque muchas personas confunden a ChatGPT con las aplicaciones LLM y ese es un error importante.